Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania. ¿Por qué debe preocuparle esto a Latinoamérica? Como sabemos, en este momento la frontera entre Ucrania y Rusia está militarizada por ambos bandos. Puede estallar un conflicto. En los siguientes minutos vamos a explicar de qué se trata esto. Pero analizando por qué tiene que preocuparle a Latinoamérica, la respuesta corta es que finalmente Ucrania es en este momento una democracia muy venida a menos, con atentados dictatoriales permanentes desde Bielorrusia y desde Rusia, en procura de socavar la misma soberanía territorial de Ucrania. Pero adicionalmente el día de hoy llegaron más de 90 toneladas de armamento letal enviados por los Estados Unidos para el ejército de Ucrania. Ya Ucrania tiene una cantidad enorme de armamento y que desde el año 2014 a la fecha, 2022, se ha ido incrementando, se han ido preparando, se ha ido fidelizando y se han ido profesionalizando las tropas. En este momento Ucrania ya no es tan fácil de vencer como lo era hace 6 o 7 años para Rusia. Pero por supuesto tampoco es una amenaza para Rusia. Una amenaza que signifique algo que le preocupe a Rusia. Por supuesto sabemos que Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN, ni a la Unión Europea. La Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos han manifestado que van a apoyar de la manera en la que pueda ser posible a Ucrania para defender su soberanía contra Rusia y contra Bielorrusia, quien de manera inesperada en los últimos días ha estado empezando a participar mucho más activamente en este asunto, porque permitió el ingreso de casi 40,000 miembros efectivos de la tropa al territorio de Bielorrusia para tener rodeada a Ucrania desde el norte, desde el oriente y desde el sur. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en Ucrania? ¿Y por qué? Reitero, ¿por qué es preocupante también para Latinoamérica? Como ustedes recordarán, días atrás, los miembros de la política exterior rusa, un vicecanciller, dio a conocer la posibilidad de Rusia de poder mover tropas en Venezuela y Cuba. Es poco probable que eso llegue a suceder. Ya hay ciertamente asesores y bases rusas en Venezuela y en Cuba, ya las hay, pero no en una movilización grande y significativa, no como para que representen una amenaza para Estados Unidos en el lado de Cuba o para Colombia en el lado de Venezuela. Es poco probable. Lo dicen como parte de fanfarronadas, eso ya lo hemos dicho varias veces, pero además lo dicen como un ejercicio mental para ayudar a entender a los Estados Unidos por qué es que ellos entienden que en Ucrania no debería entrar la OTAN. Porque ellos entienden que Ucrania es parte del territorio de influencia ruso, casi parte del territorio ruso. En este momento, Ucrania todavía sigue teniendo en una parte de su territorio una práctica irreal y vigente guerra civil entre los separatistas prorrusos de la región del Donbass, de Lugansk y Donetsk, que se encuentran en regiones fronterizas a Rusia y que han declarado su independencia. Rusia no los ha reconocido formalmente. Ucrania sigue peleando con ellos hace 6 años atrás. No va a ser una situación fácil de resolver en Ucrania, pero las alarmas en todo el mundo sonaron por esa movilización tan grande que llevó Putin a la frontera con Ucrania y ahora escalando más a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso Putin? La única razón que podemos explicar es tener una amenaza real y creíble en contra de Ucrania ante la eventualidad de que Ucrania quiera consolidar su ingreso a la OTAN. ¿Y por qué Ucrania? ¿Por qué los ucranianos? ¿Por qué la población de Ucrania quiere ingresar a la OTAN? Porque han visto, primero, que el secuestro de Crimea, básicamente la anexión
por parte de Rusia de una península al sur de Ucrania, la península de Crimea, que se dio en el año 2014, fue prácticamente fácil, instantánea y rápida, porque Ucrania no tenía la capacidad de profesionalismo en las tropas o armamentista o de favoritismo pro-ucraniano en esa región. La población era prorrusa. Rusia llevó ejército rápidamente a Crimea y al final de cuentas no se necesitó una pelea significativa ni nada, ni siquiera una escaramuza, nada. En Crimea se decidió en un referéndum a los 2 días de haber cambiado el gobierno y se decidió la independencia, mejor dicho, la anexión de Crimea a Rusia. Eso pasó así. Luego comenzaron las reclamaciones de independencia en el Donbass, en esas 2 ahora republiquetas no oficiales que existen de facto en Donetsk y Lugansk. Pero, ¿qué es lo que pasa en esos últimos 6 años en esos lugares? Una sociedad civil destruida, universidades, colegios, hospitales cerrados, mercados muy venidos a menos, más de 1,5 millones de la población de estos lugares, que adicionalmente representa, escuchen bien esto, el 70% de la población, se fueron del lugar. Solo se ha quedado un 30-35% de la población que supuestamente es prorrusa o pro-independencia, pero viven en unas condiciones de vida totalmente paupérrimas, porque están básicamente en una zona de guerra. Las milicias voluntarias que años atrás se formaron para defender Ucrania se han consolidado junto al ejército ucraniano, pero la población, este 35% que ha quedado para consolidarse en el lugar, es totalmente anti-ucraniana. Por eso es que el ejército ucraniano no ha podido avanzar en esos lugares, y además porque de tanto en tanto aparecen nuevamente algunas acciones militares en el lugar que ponen en periplos, que ponen en riesgo a los miembros del ejército ucraniano y que al parecer están comandadas por el ejército ruso. La OTAN ha dicho que Rusia no tiene absolutamente ningún derecho de veto o algo que se le parezca en contra del ingreso voluntario, si así lo quieren los ucranianos, de entrar a la OTAN. Pero por supuesto, el ingreso de Ucrania a la OTAN pone en riesgo a Rusia de acuerdo a su entendimiento, porque tendría a la OTAN en su puerta, básicamente así. Obviamente, quien piensa permanentemente en conspiraciones y en ataques y en formas de vencer al enemigo es Putin. Putin es un hijo putativo, prácticamente, de la Unión Soviética comunista. Recordemos que Putin era un agente espía en la Unión Soviética, luego pasó a ser un secretario de Boris Yeltsin, primer presidente ruso, y luego cuando salió Yeltsin, entró él al gobierno. Y Putin está gobernando casi sin ninguna interrupción en los últimos 20 años. Solamente con esa breve situación de gobierno de Medvedev, que en realidad era un paladín, un secretario obediente de Putin, que hacía las veces de presidente durante ese breve periodo de gobierno. Putin básicamente sigue teniendo esa idea de cambiar nuevamente las estructuras hacia la recuperación del poder ruso en todo su sector de influencia, y por eso es que no quieren renunciar a toda la influencia en Ucrania. La tenían en el anterior gobierno. En el actual gobierno la perdieron, porque el actual gobierno es un gobierno pro-europeísta, ya no es pro-ruso. Y con todo lo que ha pasado en la región del Donbass, ahora la población en su mayoría es casi en su totalidad antirrusa. Una invasión, por tanto, de Rusia a Ucrania tendría que enfrentarse contra la población misma, y eso es un hecho que está totalmente comprobado, que no se puede hacer. Una imposición a la fuerza y a la mala, tarde o temprano,
termina fracasando. Ya lo comprobó la Unión Soviética en Afganistán, los mismos Estados Unidos en Afganistán lo comprobaron. Pero en Ucrania la población es muy instruida, la población es muy capaz, el ejército ahora ya es más capacitado. Obviamente tiene muchos problemas, hay pobreza, hay corrupción en grandes cantidades. Todavía hay sectores en Ucrania que están comandados y dirigidos por los oligarcas, un grupo de la sociedad anterior soviética que ha conservado estratos de poder no solamente en Rusia, sino en todos los países de la influencia soviética, y que también en Ucrania siguen dominando algunos estratos de la economía y de la política, que por supuesto no es nada bueno. Pero ahora la situación se puede extender, no solamente a Ucrania. Recordemos un pasaje de la historia muy interesante. Nadie creía que Hitler iba a hacer lo que hizo cuando invadió las dos provincias de Francia que creían los alemanes que les pertenecían, Alsacia y Lorena. Cuando Hitler atacó y se apoderó de Alsacia y Lorena, nadie le dijo nada. Cuando Hitler anexó Austria, nadie le dijo nada. Cuando Hitler anexó las regiones de Checoslovaquia que existían en aquella época, nadie le dijo nada. Todos querían negociar, hablar de a buenas. Recién cuando invadió Polonia, la cosa se puso diferente. Biden dijo que si Putin invade Ucrania, sería realmente un verdadero problema para la política interna de Putin y de Rusia. Es probable. No nos olvidemos que el año pasado, el 2021, se dieron las primeras protestas masivas que nunca se habían visto en la historia de Rusia, desde la oposición política y la oposición ciudadana en contra de Putin. ¿Podría esto significar un cambio de página para la política rusa y el fin de la época de Putin? Podría ser, pero también podría significar el inicio de un conflicto que se extienda hacia otras latitudes del mundo como Latinoamérica con movimiento de tropas. Es poco probable, pero cuando los políticos y los líderes se encaminan hacia la guerra, las consecuencias de sus acciones muchas veces no son totalmente medidas. Así que creo que este es un asunto que no deberíamos descartar desde Latinoamérica como preocupante, y por eso lo estamos viendo en este canal. En los siguientes días, semanas o meses veremos cómo avanza la situación en Ucrania, pero ciertamente en este momento está muy tensa. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.